Bien, mis amados hermanos, vamos el día de hoy, hermanos, a aperturar una nueva enseñanza sobre la iglesia comprometida con el Señor y su obra. Ese es el tema en esta tarde que vamos a estudiar, ya que estamos, hermanos, a pocos días de esta gran campaña evangelística, hermanos, los 7 días que vamos a realizar. Quisiera que la iglesia, hermanos, tenga, hermanos, esa hambre, hermanos, de la palabra de Dios y esas ganas de poder, hermanos, trabajar en estos días que nos quedan, para que entiendan, hermanos, cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia de Jesucristo. Por eso que el tema de esta tarde es una iglesia comprometida con el Señor y su obra. ¿Estamos comprometidos con el Señor? ¿Amén o no amén? Y con su obra. Vamos a ver si ese amén es cierto en esta hora a través de la palabra. ¿Ya? Vamos a ver si es cierto, porque muchas veces, hermanos, con la obra del Señor no nos comprometemos, y el Señor no está separado de su obra, los dos caminan juntos, y si queremos servir al Señor también tenemos, hermanos, que trabajar en la obra de Dios. ¿Y qué es trabajar en la obra de Dios? Vamos a ver entonces el tema, ponga ahí en su cuaderno como título: una iglesia comprometida con el Señor y su obra. Recuerde que a la iglesia se viene con Biblia, cuaderno y lapicero. Espero que ya la mayoría tenga su cuadernito ahí para poder anotar, si no, ¿cómo va a aprender? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 10, vamos a empezar lecturando, lo van encontrando, se van poniendo en pie en reverencia a la palabra del Señor. La gloria sea para el Señor para siempre. Amén. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 10. Un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que siempre nos sintonizan a través de las diferentes plataformas sociales. La Iglesia de Cristo del Salvador, estamos para servir. Siempre nos dejan sus peticiones ahí. Y bueno, comentarles a la iglesia que ya tenemos, hermano, la respuesta de Dios en esta segunda oración que el Señor ya nos reveló, hermano, para quién era la visión de la primera mañana, la primera oración. Entonces, ya eso lo vamos a estar dando al último con anuncios para estar orando por esa persona. Amén. Porque Dios es bueno, hermano, Dios siempre nos da respuesta, Dios siempre, hermano. Por eso que nunca podemos, hermanos, salirnos de las manos de Dios, porque, hermanos, en las manos de Dios estamos seguros. Primera Tesalonicenses 1:6, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y lecturamos siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Nos presentamos una vez más delante de tu presencia en este día de sacrificio, Padre mío, para que seas tú hablándonos a través de tu palabra, y que tu palabra nos exhorte, nos enseñe, Padre mío, cuál es el trabajo, el deber, la responsabilidad que tenemos como iglesia tuya, Padre mío, sabiendo que los días se acortan y pronto estaremos delante de ti para presentarte, Padre mío, Señor Dios mío, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y tú nos pedirás cuenta, y mucha gente tendrá que agachar la cabeza. Padre bendito, que en este día tengamos, Señor Dios mío, que aprender para aquel día no tener que avergonzarnos. Dios del cielo y de la tierra, en esta hora reprendemos todo lo
que no es tuyo, todo lo que se opone a tu palabra sea cancelado en esta hora, en el nombre de Jesús, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que nos ministre. Amén, amén, amén. Tome su asiento y présteme atención. Yo sé que el calor está fuerte, ya no vamos a ir al costado en la próxima enseñanza, pero présteme atención. Si tiene sueño, se pone, se para, se va al costadito, se lava la cara bien lavada y viene nuevamente o se pone en pie ahí donde está. Pero no se me duerma, porque el sueño es contagioso, ¿verdad? Y no voy a hacer que se duerma, hermano, ni despierte en el más allá. Así es que, por favor, atentos a la palabra. Bien, présteme atención ahora sí, todos concentrados. Siempre se nos ha exhortado, mis amados hermanos, a imitar a la iglesia primitiva. Desde que tenemos entendimiento, siempre los predicadores antiguos, los pastores, los que nos han precedido, siempre nos han dicho que nosotros debemos imitar a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo, en sus prácticas, en su manera de cómo servían al Señor, en la sana doctrina que ellos predicaban y también vivían, que tenemos que nosotros volver a la fe que ellos tenían, porque la fe que tenía la iglesia primitiva no es la misma fe que tenemos en este tiempo. Mucha iglesia, hermano, muchos de los congregantes en el mundo entero ya no tienen esa fe, hermano, que movía montañas, esa fe que hacía milagros, señales, prodigios. Ya casi no se ve, no es común. Antes era común ver las señales, los prodigios, los milagros. La gente se convertía, a pesar que tenía muchos padecimientos, la gente se seguía convirtiendo. Hoy en este tiempo ya no es así. Es por eso que en esta ocasión vamos, hermanos, a estudiar, a hablar sobre una de las iglesias del Nuevo Testamento que fue un gran ejemplo, hermanos, para nosotros. Esta iglesia se llama la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses. Vamos a estudiar en este día, ya que esta iglesia, hermanos, fue una iglesia bien comprometida con el Señor y con su obra, como lo vamos a ver en este estudio que vamos nosotros a empezar. ¿Cómo es una iglesia, hermano, que está comprometida con el Señor y con su obra? Bueno, según la Biblia, no según mi pensamiento, no según lo que usted pueda pensar o creer, porque recuerden, por encima de lo que usted piensa, por encima de lo que usted cree, o por encima de lo que le han enseñado o lo que usted ha escuchado, por encima de todo ello está la palabra. Y la palabra es la que manda, es la regla general, hermano, para la iglesia. Y es por eso que todo lo que nosotros queremos aprender, tenemos que sacarlo de la palabra, no de lo que me dijo el evangelista o el pastor. Póngase, hermano, que ellos son hombres y se equivocan, ¿verdad? Los hombres se equivocan, los hombres fallan, pero Dios y su palabra jamás falla. Su palabra es infalible. Por eso que a la luz de la Escritura, una iglesia comprometida con el Señor y su obra es aquella iglesia que continúa predicando el evangelio de Jesucristo. Muchas iglesias no lo están haciendo. Ejemplo, tenemos lo que hemos leído. Vamos a lecturar ahora sí nuevamente verso por verso para sacar la enseñanza de esta iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo, refiriéndose, dice en el 1 Tesalonicenses 1:6 que hemos empezado a leer, dice: y vosotros, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, dice: vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La iglesia de Tesalónica imitaba al apóstol Pablo, imitaba, hermanos, a los apóstoles, imitaba, hermanos, a Jesucristo mismo, porque era una iglesia que estaba comprometida con el Señor. ¿En qué forma lo imitaban? Vamos a ver qué dice la Escritura. Sigue leyendo, dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Hoy, hermanos, tenemos el evangelio fácil. Hoy, hermanos, la gente escucha el evangelio fácil. En aquel tiempo, cuando escuchaban el evangelio, eran perseguidos. Cuando, hermanos, querían servir al Señor, los encarcelaban, los quitaban su tierra, los mataban, los despojaban, hermanos, les quitaban a sus hijos. Era difícil tener el evangelio, hermanos, en aquel tiempo, pero aún así la iglesia de Tesalónica, a pesar de muchas tribulaciones, ellos recibían la palabra con gozo. Ellos iban en la noche, se escondían en las catapultas, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, en las cuevas escondidas, hermanos, ahí a escuchar que los predicadores, los pastores de aquel entonces, los apóstoles, predicaban la palabra. Hoy la gente, hermano, para venir a la iglesia, escoge los días para servir a Dios. Se siente cansado del trabajo, ya no van a la iglesia. Que tiene una simple gripe o, hermano, le da fiebre, ya no van a la iglesia. Todo es pretexto, hermano, para no estar en la casa del Señor. Es más, en este tiempo hemos llegado al
descaro de mucha gente alegrarse cuando no hay culto. Cuando no hay culto, la gente, hermano, piensa que está en recreo, que está de vacaciones y se goza. Hermano, debería ser una preocupación para nosotros, hermano, cuál es nuestra condición. La iglesia primitiva no se perdía ni un solo culto, servían a Dios todos los días, a escondidas iban a servir al Señor, se esforzaban, llegaban cansados, perseguidos, hermano, pero aún así iban a servir al Señor. ¿Por qué? Porque amaban al Señor, estaban comprometidos con el Señor. No había excusa, no había pretexto, no había nada. Ellos estaban ahí. ¿Por qué? Porque querían aprender del Señor, y es por eso que crecieron, es por eso que esa iglesia se expandió, es por eso que esa iglesia fue ejemplo. Hoy en este tiempo, hermano, la iglesia está lejos de la iglesia primitiva, esa iglesia de fuego que hasta los niños, los adolescentes, hermano, tenían conocimiento de la Escritura. Dice la Biblia que Dios hacía milagros a través de las manos de los jóvenes. Hoy los jóvenes, hermanos, son más mundanos, más carnales, hermanos, no tienen conocimiento de Dios. Es más, hasta los adultos, hermanos, les falta conocimiento de la Escritura. Pero la iglesia primitiva, la iglesia tesalónica, era distinta, hermano. Dice el apóstol Pablo, dice, a pesar de sus tribulaciones, ustedes reciben con gozo la palabra del Señor. A su nombre, a su nombre. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está comprometida usted, hermano, hermana, los que nos están mirando a través del canal, están comprometidos con el Señor y con sus obras? Ustedes me dijeron amén al inicio. Una iglesia que está comprometida es una iglesia que siempre está permanente, hermano, buscando la dirección del Señor. ¿Me entienden? Siempre ahí. Excusas no hay, no existen. No, la única cosa es que nos muramos de repente. Pero después, porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado. ¿No? Y Dios sabe cuando uno no puede, pero cuando podemos y no queremos. Yo siempre recuerdo esto, lo decía, ¿no? ¿Usted se acuerda del rico, el gordito que vendía ceviche? Yo cuando era niño, antes de ser cristiano, bajé hermanos a la pista a tomar carro y él pasaba ahí, conversaba solo. Se venía conversando solo y decía, este cuerpo a mí no me va a dominar. Yo domino este cuerpo. Este cuerpo a mí cuando viene el sueño, yo le tiro un cabezazo a la columna y se me va el sueño. Porque este cuerpo a mí no me va a ganar. Y ese pensamiento nunca se me ha ido. Y cuando yo vine a la iglesia, yo entendí como un mundano, como alguien que no conoce a Cristo, que no conoció a Cristo, él trataba de dominar su cuerpo. La Biblia dice que a nosotros Dios nos ha dado dominio propio. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene dominio propio y el cuerpo no le manda. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Estamos comprometidos con el Señor. Bueno, vamos a ver si los amenes al final llegan amén realmente. Estamos empezando. Una iglesia comprometida con el Señor es una iglesia que siempre está en la casa del Señor, que siempre está sirviendo. A pesar de sus tribulaciones, había gente, hermanos, hogares inconversos. Por ejemplo, hermanos, los discípulos del apóstol Pablo, su padre era inconverso, su madre era conversa. Ya había una lucha, no una lucha, pero aún así servían al Señor todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque no había excusa. Aquí en toda la Biblia le reto a alguien que me diga que alguien dijo, pero por esto nunca nadie de la iglesia primitiva dio excusa. Ellos pasaron persecución, peligro de muerte, les quitaron sus tierras, la familia les abandonó, les dio la espalda, pero estuvieron en la casa del Señor, haciendo culto a escondida, sin luz, hermanos, sin comodidad, sentados en el suelo, sentados en la piedra. Ahí estuvieron siempre en la casa de Dios para aprender y crecer en la obra de Dios, sabiendo que Dios un día los iba a usar. Alabado sea su nombre para siempre. Dice el apóstol Pablo, recibían la palabra en medio de gran tribulaciones. O sea que no era fácil. Hoy es fácil, ¿no? Cualquier persona puede, hermano, venir a la iglesia. Pero el hecho de venir a la iglesia, hermano, no nos garantiza que nos vayamos a ir al cielo. Para, hermano, servir a Dios, ¿no? Vamos a pasar muchas cosas, muchos sinsabores, muchas lágrimas, muchas traiciones, mucha gente, hermano, que nos va a dar la espalda, muchas puertas que se nos van a cerrar. Pero a pesar de ello, tenemos que seguir sirviendo a Jesucristo. La iglesia de Tesalónica, Pablo lo realzó, lo dijo, a pesar de muchas tribulaciones, reciben la palabra
con gozo. De tal manera, el verso 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. La iglesia de Tesalónica era diferente, no era como los demás, hermano, eran ejemplo. Hermano, el diablo no podía ni señalarle ni acusarle. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que eran ejemplo para las demás iglesias. ¿Será que nosotros somos ejemplo? O nuestros malos ejemplos la gente rápidamente los señala? Esa iglesia, hermano, ni el mundo, ni el diablo, ni nada, ni nadie les podía señalar, porque era la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Era una iglesia que estaba comprometida de verdad con el Señor y con su obra. Habéis sido ejemplo, dice, en Macedonia y Acaya. ¿A quiénes? A los que han creído, a los nuevos. Hoy más que nunca los cristianos tenemos que ser ejemplo para los nuevos. Hoy, hermano, en vez de ser ejemplo, los que ya llevamos años, damos muy mal ejemplo a muchos nuevos. Y eso debería ser una vergüenza. El cristiano que ya tiene más de un año debería ser ejemplo para los que recién están congregando, para los nuevos. ¿Por qué? Porque si no, Dios un día nos va a llamar a cuenta y te dirá, mira el ejemplo que tú diste, mira ahora esos hermanos hacen lo que tú hacías, porque tú les diste ese mal ejemplo. Y un día Dios nos llamará a cuenta por eso. El cristiano tiene que ser ejemplo, hermanos, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué más dice ahí? El verso 8, estamos leyendo. Dice, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. ¿Qué hacía la iglesia de Tesalónica? La iglesia de Tesalónica le gustaba predicar. Se iba a predicar, predicaban en las tardes, predicaban en las noches, extendían el evangelio, a pesar que les prohibían, a pesar que les metían en la cárcel, a pesar que los amenazaban de muerte. Ellos no dejaban de predicar en todo lugar, en todo momento. Hoy la iglesia de este tiempo no le predica ni a su vecino, ni a su familiar. No, se reúnen en las fiestas para comer. Hoy se llega a esta fiesta, se reúnen para comer panetón, chancho, pan. ¿Y por qué no le predican? Es que se molestan, se vayan a ir. Preferible que se vayan, hermano, pero que ustedes hayan predicado. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia que yo tengo y la que usted tiene dice: si yo dijera al impío que morirá por su pecado y tú no le amonestares, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios te va a llamar a cuenta porque tú, habiendo podido amonestarle, no lo hiciste. Que mucha gente, hermano, tiene miedo a los familiares y no le tiene miedo a Dios. La Biblia dice que hay que tener temor de Dios, hermano. Y si por la justicia de Dios a veces tenemos que pasar muchas tribulaciones, pues es preferible a eso, hermano, a estar fuera de la perfecta voluntad de Dios. Aquí la Biblia es clara. La iglesia de Tesalónica predicaba todo el tiempo, constantemente. Es más, los he tocado, ya hemos hablado sobre, hermano, ejemplos de las iglesias que a pesar que les quitaban sus tierras, les botaban de sus casas, les esparcían por el mundo, ellos se iban sin nada, sus terrenos, todo lo que habían trabajado lo perdían. Pero dice la Biblia en el libro de Hechos que ellos se iban contentos, sabiendo que tenían que predicar el evangelio. ¿Sabe cómo es una iglesia, hermano, comprometida con el Señor? Es una iglesia que nunca ha dejado de predicar, que constantemente está ganando alma, se está esforzando, está haciendo aire libre, está haciendo campaña, está haciendo la obra de Dios de casa en casa, está llevando el evangelio, porque esa es la iglesia que Jesucristo llamó. Dice la Biblia: habéis sido extendida por todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol Pablo y los demás que le presidieron ya no podían predicar. ¿Por qué? A donde ellos iban, ya la gente sabía del evangelio. ¿Quiénes les predicaron? No fue el pastor, no fue el evangelista. Toda la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, los niños le predicaban a sus compañeros. Todos predicaban. Hoy solamente, hermano, quiere que predique el predicador, que predique el pastor, que predique el evangelista. ¿Y usted por qué no predica?
¿Y por qué no? Es que yo no sé. ¿Y por qué no sabes? Porque no estudias, porque no te preparas, porque no pasas tiempo con Dios. Tu tiempo lo pasas en otras cosas, en tus quehaceres, en tus afanes. Y un día el Señor te dirá: Marta, Marta, afanada y turbada, porque el afán trae mucha turbación. María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar escuchando la palabra de Dios. Hoy la gente no le gusta escuchar la palabra, le gustan las alabanzas, le gusta el salteo, le gustan las fiestas, le gustan los aniversarios, porque hay comida. Pero pregúntele la palabra, pregúntele los atributos de Dios, pregúntele qué es gracia, defiéndame la Trinidad. ¿Alguien me podría aquí defender la Trinidad con textos bíblicos? ¿De qué clase? Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que estamos comprometidos? Es por eso que en la iglesia todos los días tenemos que venir a aprender. Hay mucha gente que se cansa, no le gusta la enseñanza. Eso demuestra que el Espíritu Santo no ha entrado en su vida, porque el Espíritu Santo lo primero que hace es enseñarte toda verdad, enseñarte la palabra de Dios. Y aquel que dice que tiene el Espíritu Santo y que Dios lo usa, tiene que tener hambre de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. El apóstol Pablo dijo: ya no tenemos nada que predicar, nada que hablar, porque ustedes ya lo hicieron todo, han predicado por todo lugar. Esa era la iglesia de Tesalónica, que a todo lugar, a todas las personas les predicaba. Y es más, el apóstol Pablo sigue resaltando a esta iglesia de Tesalónica, le dice: ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo convertiste. La conversión, hermano, de esa gente era una conversión real, se convirtió de los ídolos al Dios verdadero, al Dios vivo. Esa iglesia, hermano, de Tesalónica era una iglesia extraordinaria, era una iglesia distinta a las demás. El apóstol Pablo un día dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. ¿Está en su Biblia o no está en su Biblia? Ahí está. ¿Y cómo era el apóstol Pablo? Mira hasta dónde era la pasión del apóstol Pablo, que él, pudiendo haberse casado, no se casó. ¿Por qué? Es más, en una de sus cartas él aconseja, él dijo: aconsejo yo a los jóvenes que no se casen, porque el casado entra en yugo. Mana Liz, Mana Carmela, gloria a Dios. Escuchen, el apóstol Pablo, ¿sabe por qué, hermano, no se casó? Porque él sabía que, hermanos, una familia, es cierto, la familia necesita su tiempo. Y el apóstol Pablo lo único que él deseaba es predicar. Y con familia ya no podía haberlo hecho como él lo hizo. Si él se hubiese casado, no hubiese tenido el tiempo. Por eso él aconsejo yo, no el Señor, a los jóvenes que no se casen, mejor es no casarse. Siempre y cuando tengan el don de abstinencia, ¿no? Porque el hombre no puede estar sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Por eso la Biblia dice, hermano, que a los dos Dios lo hizo, hermano, para que se casen. Pero a los que no tienen ese don, entonces tienen que casarse. Es por eso que el apóstol Pablo entregó toda su vida a predicar. ¿Cómo pasó su vida el apóstol Pablo? Predicando. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la gente: sed imitadores de mí, sed imitadores de mí y del Señor. ¿Cómo hacía el apóstol Pablo? Su vida predicando. Hoy la gente, ¿cómo pasa su vida? Toda menos predicando. No predican, no les gusta predicar. Pero si supiera usted que tiene que tener un hambre por predicar, porque una iglesia que está comprometida con el Señor y con su obra es una iglesia que continúa predicando de Jesucristo. Esa es una iglesia que está comprometida con el Señor y con su obra. 1 Corintios capítulo 9, versos 16 al 22 dice lo siguiente. 1 Corintios 9, desde el 17 el lecturo dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y hay mucha gente que predica, hermano,
por interés, que predica por ser famoso, que predica por ofrenda, que predica para que le den dinero, que le predica por una condición. Pero la Biblia dice que el que tiene que predicar, predique de buena voluntad. O si no, porque a veces la gente predica, ¿por qué está predicando? Porque el pastor me envió. No, tú tienes que predicar porque tiene que nacerte a ti predicar. Porque para eso Dios te llamó, para eso Dios te rescató. ¿Para qué? Para predicar, para hablar de Jesucristo. Para eso nosotros fuimos rescatados. El verso 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Y aquí va mensaje para los predicadores y para los ministerios de alabanza. El Evangelio, ya sea predicado, ya sea cantado, se presenta gratuitamente. No se le pone precio. ¿Lo entiende? Porque lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Así está estipulado en la palabra. Otra cosa distinta es que te entreguen una ofrenda voluntaria que Dios ha tocado el corazón de la gente para bendecirte. Y otra muy distinta es que usted le ponga precio y le diga: tanto te cobro. Eso no es de Dios. Por eso desde aquí siempre decimos: cuando alguien nos pone precio, hay nada más, hermanito, Dios le bendiga, continúe, vaya en paz. ¿Por qué? Porque Dios ha estipulado aquí, dice el apóstol Pablo, que presente el Evangelio gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es cierto que en el Evangelio tenemos muchos derechos nosotros, pero no podemos abusar de nuestros derechos, dice el apóstol Pablo. El verso 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mira cómo el apóstol Pablo tenía el Evangelio dentro de su corazón. Dice, sigue diciendo: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que, dice, para que de todos modos se salve alguno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que a donde él iba, siempre trataba, no importando si era ateo, no importando si era agnóstico, no importando su condición, su creencia, el apóstol Pablo iba y se juntaba ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo? Predicar el Evangelio. El objetivo siempre ha sido predicar el Evangelio. Pero aquí quiero hacer un paréntesis grande, porque este pasaje lo están tomando muchos pastores y muchos líderes de las iglesias para tergiversar la Escritura. Hoy en este tiempo de apostasía, mucha gente dice: vamos a ganar a los jóvenes. ¿Cómo hay que ganarlos? Bueno, hay un método para los jóvenes. Vamos a hacer un drama dentro de la iglesia, un teatro. La vez pasada en una iglesia, me reservo el nombre, en una iglesia sacaron todas las sillas de la iglesia y pusieron mesas ahí alrededor con luces para hacer una reunión, porque los jóvenes que se sientan los jóvenes en ambiente, para que ellos se sientan bien y estén en la iglesia. Imagínense, hermano. O sea, y toman este pasaje: me he hecho judío a los judíos, hay que hacerlos a los jóvenes, ¿no? Yo le digo, o sea, si tú tomas ese pasaje literalmente, entonces le digo: para ganar a los homosexuales, ¿te vas a hacer homosexual también tú? Hay que estar loco para hacer eso, ¿no? O sea, hay gente que quiere tergiversar la Escritura para enseñar algo que está fuera de la Escritura. Cuando el apóstol Pablo dice: me he hecho a los judíos judíos, a los gentiles gentiles, el apóstol Pablo está enseñando que él se acercaba con el único fin de predicar el Evangelio. No podemos caer dentro de la iglesia algo que el mundo está ofreciendo. Escuche bien, la Biblia dice y nos manda a nosotros que hay que ganar el mundo, no que el mundo, hermano, nos gane a nosotros. El mundo se está metiendo dentro de las iglesias y la gente ni cuenta, y los líderes ni cuenta se da. Y es por eso que el Evangelio tiene que ser predicado, para que el diablo no les engañe. Alabado sea su nombre para siempre. El apóstol Pablo tenía una pasión por predicar, y esa tiene que ser
tu pasión. Hermano, ¿por qué va a la iglesia? Es que a mí me gustan las alabanzas, hermano. Me gustan los coritos. Por eso vas a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que mi papá es el pastor. ¿Por qué vas a la iglesia? Es que me invitaron. ¿Por qué tú tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué no vamos a la iglesia? Hermana, ¿por qué no te vas a la iglesia? Es que yo no quiero ir al infierno. La gente tiene ideas fuera de la palabra de Dios. Uno tiene que ir a la iglesia, hermano, con el objetivo de aprender de Dios, hermano, para luego enseñar de Dios. Ese es el objetivo de todos nosotros como creyentes. Venimos a la iglesia a aprender para salir afuera a enseñar. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, para que las almas no se pierdan, sino se salven, hermanos, y vengan a los pies de Cristo. Para eso nosotros venimos a la iglesia. Pero hoy la gente no quiere venir a aprender. El apóstol Pablo predicaba el evangelio. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí. El Señor Jesucristo, vamos a ver el ejemplo del mismo fundador de la iglesia, porque el fundador de la iglesia fue Jesucristo. ¿Sabe cómo hizo Jesucristo? La Biblia dice que el Señor Jesús predicó y escogió a sus discípulos para que hagan lo mismo que él hacía. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos capítulo 3, verso del 13 al 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Hay una coma. 2, para enviarlos a predicar. Escucha bien, ¿para qué Dios te ha llamado? Para que prediques. Pero yo no soy evangelista, yo no soy pastor. Sí, pero Dios te ha llamado para predicar. Predica a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares. Predica a todo el mundo, donde quiera. Predica. Habla de Jesucristo. No te avergüences de Jesucristo. Jesús llamó a los 12 ¿para qué? No para que sean solamente los apóstoles. Les llamó para predicar. A todos los que Dios ha llamado fue para predicar. ¿Me entiendes? Marcos 16:15, ¿qué dice? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo: vayan y levanten grandes templos de 10 pisos. No dijo: háganse millonarios. No dijo: háganse famosos. No dijo: hagan esto o aquello. Jesús dijo: vayan y prediquen. Ese fue el último mandamiento, la gran comisión que Dios nos enseñó y nos entregó. Predicar. Métase en la cabeza: tengo que predicar. Para eso Dios me ha llamado. Si no, en vano habrá sido estar tiempo, horas y horas en la iglesia. En vano habrá sido, porque si usted no le predica a nadie, si usted no gana almas, va a tener un gran problema el día que la trompeta suene. Lucas 24, versos 47 y 48. Lucas 24, versos 47 y 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que se predique. ¿Y qué es lo que primero debemos predicar? Arrepentimiento. Y para predicar arrepentimiento, ¿qué tengo que yo primero hacer? Tengo que mostrarle la condición del ser humano. Nosotros hemos hecho una clase ya varias veces. ¿Cómo es la condición del mundo sin Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Cómo la gente se va a arrepentir si primero no ve cuál es su condición? A ver, ¿alguien se acuerda? Había varios puntos que habíamos mencionado. ¿Cómo es la condición del hombre sin Dios? Fíjate. Está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué más? Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué más? ¿Y los demás que van a entrar en la clase? A ver, Manadí. Está condenado,
Pero dijimos algo más específico en cuanto a eso. Sigue la corriente de este mundo. ¿Qué más? Van 3. 5 mencionan. La última, Apocalipsis, ¿se acuerdan? De Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el destino final de toda persona que no tiene a Cristo? Es destinado al lago de fuego. ¿No? Cuando la gente entienda eso, entonces la gente te va a escuchar. Porque la gente quiere predicar, a la gente dice, no se arrepiente, no quiere escuchar. ¿Sabes por qué no te escuchan? Porque para empezar, porque no sabe presentar el Evangelio. Y ese es el problema. Porque si usted supiera presentar el Evangelio, la gente viniera a los pies de Cristo. Mucha gente quiere predicar, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido. Y ese es el problema. Tú tienes que aprender para luego poder hacer. Lo primero que usted tiene que, la primera enseñanza fue el arrepentimiento. Juan el Bautista y Jesucristo predicaron arrepentimiento, pero para llegar al arrepentimiento usted tiene que mostrar la condición del pecador. ¿Cuál es su destino final? ¿No? La lista, hay una lista, ¿se acuerdan de la lista? ¿Quiénes irán al lago de fuego? A ver, mencionen. Los cobardes, ¿qué más? Los mentirosos, los idólatras, los hechiceros, ¿qué más? Los incrédulos, y al último termina, ¿no? Y todos los mentirosos, ¿no? Tendrán su parte que arde en el fuego, el lago de fuego y azufre. Y usted por ahí empieza a enseñar, ¿no? Porque la gente dice, ¿quién me va a arrepentir si yo no le he hecho mal a nadie? Tienes que arrepentirte de esto, de aquello, y según la Biblia. Es por eso la importancia de poder conocer el Evangelio. Y aquí la Biblia manda, Jesús mismo le llamó a todos sus discípulos para que prediquen. ¿Y cómo? ¿Cómo empezaron a predicar? ¿Usted cree que los discípulos, Jesús los llamó y se fueron inmediatamente a predicar? No. ¿Cuándo fueron a predicar? Se prepararon primero. ¿Cuánto tiempo se prepararon los discípulos? 3 años. 3 años estuvieron, nunca salieron. Por 3 años estuvieron aprendiendo con el maestro de maestros. Hoy usted, no sé cuánto tiempo le demande aprender. Algunos años, otros poco tiempo. Pero de acuerdo a su avance. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Uy, hermanito, yo sé, la no es fuerte, pequeño, yo sé. Pero vence, esfuerza, por eso se llama ayuno, no es un sacrificio ahí. A ver, hay que practicar lo que decía el chiquito. Mete su cabeza en la pared, a ver, y se le va el sueño. Rapidísimo, no. No es cierto, a ver, pruebe. Va a ver que se le va el sueño. Y ahora sí prende más atención. Entonces, el apóstol Pablo predicaba, toda su vida lo pasó predicando. Jesús predicaba, llamó a sus apóstoles a que predicasen. Vamos a Romanos capítulo 15, verso 15. Romanos 15, 15 al 21, vamos a ver. Vamos a ver cómo era el apóstol Pablo. Vamos a conocer un poquito el apóstol Pablo. ¿Por qué fue llamado el gran apóstol, el mayor apóstol que ha pisado esta tierra después de Jesucristo? No ha habido nadie como Pablo. ¿Cuántos quisieran ser hoy la gente que yo quisiera ser? La gente dice, quiere ser como Messi, quiere ser como algunas mujeres como Shakira, ¿no? Las hermanas, ay, ¿cómo quisiera tener la voz de esa hermana que canta bonito? La hermana Débora. Quisiera ser como la hermana Débora. No, usted tiene que ser como hermano, como el Señor. A cada uno Dios le llama con su talento, ¿no? Ya. Romanos 15, 15. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ojo, Pablo fue ministro a nosotros. Pablo es nuestro apóstol. No hay más apóstol. El único apóstol, Pablo. Ministro a los gentiles, apóstol a los gentiles. ¿Qué más? Ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se me refiere, porque no sabía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos, dice ahí, a quienes nunca les ha sido anunciado acerca de él, verán lo que nunca han oído de él, entenderán. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Desde Jerusalén hasta los confines, todo lo he llenado del Evangelio. A donde él iba, predicaba. Y dice: y por si acaso, yo no he levantado fundamento sobre alguien ya hecho, porque hoy en este tiempo, hoy la gente, hermano, quiere levantar fundamento donde alguien ya puso un fundamento. Hoy los disque apóstoles quieren ser apóstoles. Un apóstol es el que planta iglesias desde cero. Hoy los apóstoles de tiempo no. Ven las iglesias pequeñas y le ponen su marca, le ponen su respaldo, y dicen que, hermano, que son apóstoles porque tienen esa iglesia. No, aquí dice el apóstol Pablo, es claro: no edifiqué sobre algo ya edificado, para que, hermano, no diga que edificó, porque Pablo no era un desordenado. Y hoy en este tiempo vemos muchos ministros desordenados que están edificando sobre algo que ya otro ha edificado. Usted quiere levantar una obra, levántela de cero, pero que sea con el respaldo de Dios y no sea, hermano, ladrón de almas. Recuerde, porque las almas le pertenecen a Jesucristo. Téngalo bien presente eso. No puede edificar sobre algo que ya está edificado. El apóstol Pablo aquí fue claro: no se predica de eso, ¿no? Hoy nadie quiere hablar sobre eso, porque fácil es levantar algo que ya está hecho. Si usted quiere, si Dios le ha llamado, levante algo desde cero, para que sepa que es edificar. Y la prueba que Dios le ha llamado será que Dios lo levante. Porque mucha gente quiere edificar sobre donde ya está edificado. Y aquí el apóstol Pablo lo puso clarito, dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, desde cero, lo que nunca han conocido. Hoy la gente va a una obra y ya inmediatamente se quieren hacer dueños de las obras. Cuidado con eso. Cuidado los ministros, disque ministros del Señor. Recuerde esto bien. El apóstol Pablo fue ejemplo en estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Primera de Corintios 9, 16 hasta el 22, vamos a lecturar. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Ahí hago un alto. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¿Entiende esa frase? ¡Ay de ti si no predicas a la gente! ¡Ay de ti si no le hablas a nadie del Evangelio! ¡Ay de ti! El apóstol Pablo predicaba porque entendía que el que se convierte a Cristo, su primera responsabilidad es aprender para luego predicar a otras personas, para luego enseñar a otros. Porque si no, ¿con qué fruto nos presentaremos delante del Señor? ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por eso es que tengamos mucho cuidado con esto. Ahora yo pregunto, ¿seremos entonces, según lo que estamos viendo, ejemplo del Señor Jesucristo, ejemplo del apóstol Pablo, ejemplo de la iglesia primitiva, ejemplo de la iglesia tesalónica? ¿Estamos entonces comprometidos con el Señor y con su obra? En otras palabras, ¿estamos predicando? Pregunto, ¿cuántas almas tenemos?
¿Cuántos hijos espirituales usted tiene? Si usted dice que está comprometido con el Señor y con su obra, tienen que estar sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus ovejas? ¿Dónde están sus crías? ¿Dónde están sus frutos? El apóstol Pablo por todo lugar tenía hijos, ¿no? Había ganado más almas que se podía contar. Porque no es fácil decir, no, yo soy del Señor. La primera pregunta que una persona que conoce el Evangelio, lo primero que te va a decir: ¿cuántos hijos espirituales tienes? No, pero hermano, yo pongo las manos sobre los enfermos y se sanan. Pero yo hago milagros. Pero yo levanté una gran iglesia. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Pero yo cantaba como el tenor. ¿Dónde están tus almas? ¿Para qué hemos sido llamados? Para predicar, para ganar almas. Pero Señor, tú sabes, yo era el profeta, yo era el de las visiones, yo era el ungido. ¿Dónde están tus almas? La Biblia dice en Isaías: nadie se presentará con las manos vacías delante de él. ¿Qué le vamos a llevar? ¿Las vas a llevar las cuatro paredes? ¿Vas a llevar tu carro, tu casa? ¿Qué vas a llevar? Oro, plata. ¿Qué le vas a presentar? Almas. ¿Dónde están? Interesante, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! La pregunta es: ¿lo está haciendo la iglesia en este tiempo? La iglesia en general de este tiempo, de este año 2024, ¿está haciendo eso? Mira lo que dice Romanos 10, verso 13. Romanos capítulo 10, verso del 13 al 16. Y aquí es una llamada de atención para toda la iglesia en general, en el mundo entero, ¿no? Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y viene la pregunta, en el verso 14 la pregunta: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haberles quien les predique? ¿Por qué se pierde la gente? Porque no hay nadie quien les predique. Ahí está. ¿Ve la cadena? Repito, para los que están durmiendo. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocará el nombre del Señor? ¿Cómo pues invocará aquel al cual no han creído? Porque para invocar el nombre del Señor, primero tienen que creer. Y dice el apóstol, sigue diciendo: ¿y cómo creerán si no lo han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hoy lo que falta más en este tiempo es muchos predicadores. ¿Y cómo predicarán? Dice el apóstol Pablo, sigue yendo más a fondo todavía, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es que para ser enviados primero tienen que ser discipulados. Y la gente no quiere ser discipulada, la gente quiere mandarse solo, ¿no? Quiere salirse solo, quiere enseñar, ¿no? Aprende. Hay gente que ahorita aprende cualquier cosita y ya quiere ser maestro, ya quiere ser pastor, ya quiere ser evangelista. Para yo predicar, 15 años me preparó, 15 años. Porque si yo enseñaba antes, ¿qué hubiese enseñado, hermano? 15 años me tuvo que preparar el Señor para conocer la Escritura. Hoy la gente no se convierte hoy, mañana ya quiere estar en un cargo, ya quiere hacer esto o aquello. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo eso. Hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. Hay un orden que uno tiene que seguir. Tiene que pasar. Hermano, ¿y por qué me duró 15 años? 15 años porque pasé mucho tiempo de madrugada, horas y horas estudiando la Escritura. Dios ha tratado con los hombres de diferente manera. Mira, a Moisés Dios le preparó 40 años. 40 años. Cuando Dios llamó, le dio el sueño a José. José era un jovencito de 17 años. Pasaron 15 años para que se cumpliese el sueño.
Cuando Dios llamó a David, era un jovencito de 15 años. Pasaron 15 años para que David alcanzara el reinado a los 30 años. ¿Sabía usted eso? Que la gente quiere hoy y ya mañana. Hay un proceso. Un proceso. Y nadie puede saltarse ese proceso. Por eso la Biblia dice, escucha bien, dice ahí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es que no todos obedecen. Y hoy en este tiempo se ha levantado un espíritu de desobediencia en el mundo entero, hermanos, dentro de las iglesias. Usted sabe que la desobediencia, Dios no aborrece. La desobediencia, hermanos, mata a todo. Mata ministerio, mata, hermanos, dones, mata talento. La desobediencia, ¿creen? ¿Por qué Dios votó al diablo? La gente dice, no, porque se enorgulleció. Pero antes de enorgullecerse, desobedeció. Por una desobediencia fueron arrojados Adán y Eva del jardín. Por la desobediencia la gente muere. La desobediencia es lo que Dios reprueba. Y no importa cómo tú lo justifiques, si hay desobediencia, la desobediencia genera maldición. La desobediencia acarrea maldición, ¿me entienden? Y es por eso que la Biblia habla sobre esto. Es muy importante que nosotros entendamos esto. La Biblia dice que son hermosos los pies de los que predican el Evangelio. A su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos cansados, ¿no? La Biblia está cansada. ¿No han dormido anoche? Se cansa, que en el ayuno se cansa el cuerpo, se debilita. Pero el espíritu se tiene que fortalecer, pues hermano, ¿no? Recuerden que estamos en una lucha, en una guerra espiritual. ¿Ok? Bien, entonces estamos viendo el primer ejemplo. La iglesia imitó a Pablo y a Cristo. La iglesia imitaba a Pablo y a Cristo. La iglesia de Tesalónica siempre lo imitaba, y es por eso que llenaron toda Tesalónica, hasta algunos alrededores del Evangelio. Hoy, ¿a quién le ha predicado usted? Con todo el respeto y el cariño que los tengo a todos ustedes y a los hermanos que nos están mirando, ¿a cuántos hemos predicado? ¿A cuántos hemos anunciado el Evangelio? ¿Cuántas almas hemos ganado? Eso debería ser siempre nuestra meta. Aunque sea un día, no me puedo ir de esta tierra sin ganar un alma. No me puedo ir de esta tierra sin tener un discípulo. La Biblia que nos mandó, dijo, ir y hacer discípulos. ¿Dónde están sus discípulos? A ver, hermano, ¿dónde están tus discípulos? Tenemos que tener discípulos. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo el Evangelio va a crecer? ¿Cómo la iglesia se va a extender? Discípulos, ¿no? Discípulos. Bien, hermanitos, con ese ánimo que tiene cada mundo está ya no dando. A ver, la pregunta, muy bien, pregunta. No importa, tú lo ganaste. Las almas no son del pastor, las almas no son de la iglesia, las almas son del Señor. Tú le cumples con predicar la palabra y ya el Señor, el Espíritu Santo, le conducirá a la iglesia, va a ir. Pero tú lo ganaste. ¿Me entiendes? Se te será contada esa alma. Ahora, recuerden que un buen padre, no solamente, o una buena madre, no es solamente aquella que pare un hijo, ¿no? O en caso de una buena madre para el hijo, ya se acabó. Un buen padre, una buena madre, lo da a luz. Luego, ¿qué hace? Lo da su tetita, ¿cierto? Su leche espiritual, lo alimenta por un tiempo. Luego le da alimento sólido, ¿no? Lo viste. Hablando de alimento, la leche y el alimento sólido es la palabra. O sea, si tú eres un buen padre y un ganador de almas, tú le predicas, se convierte, lo empiezas a discipular, lo instruyes desde lo básico hasta lo más complicado, luego lo dejas. No solamente le damos a los niños, no solamente le damos comida, ¿sí o no? Al niño, ¿qué hacemos? Lo vestimos, ¿sí o no? Lo ponemos vestimenta, calzado, le damos sus vitaminas, sus ampollas, para que sean fuertes, ¿sí o no?
¿Usted qué hace? Ora y ayuna por esas almas. La gente solamente gana alma, no ora por ellos, se olvidan. ¿Dónde estarán? No. Su deber de usted es, primero lo alimenta, luego ora por ellos, luego hace ayuno por ellos, hasta vigilia hace por ellos, y cuando usted ya lo vea que está por ahí predicando, ganando otras almas, ya se va tranquilo, ya terminó, ya tiene su corona, ya tiene su recompensa en el cielo. Eso es el evangelio completo, es eso lo que manda la palabra de Dios, pero muchos no lo hacen, y ese es el problema, ¿no? Póngase como meta, hermanos, antes que termine el año. Miren, si aquí nos pusiéramos como meta un alma ganar, se llenaría, ¿no? Imagínense el doble, faltarían sillas. En un año no podemos ganar un alma. ¿Se puede o no se puede? Si se puede, ya. Vamos a ver, ¿verdad? Estamos nosotros 11 de noviembre. Y aquí a un año quiero ver un alma nueva aquí, de cada uno de ustedes. Si Cristo no viene. A ver, espera, hermana Estela, primero Evelina. Fuerte. Orar, sencillo. Eso es lo correcto. La Biblia nos manda, le predicamos, no quieren venir a esta iglesia. Sus motivos tendrán. Puede ser que estén endemoniados, puede ser que hayan visto un mal ejemplo, puede ser muchas cosas, ¿no? Dios sabe y Dios lo conoce. Nosotros, nuestro deber es predicar. Tan sencillo como eso, predicar. No esperen. Pero se han predicado y han estado congregando. Ya, pero igual ustedes saben, usted ya la ganó. Se ha vuelto atrás, es primero lo que nosotros podemos hacer. Es como un hijo, ¿no? Si un hijo crece, luego se va a la droga, usted no va a decir ya lo voy a dejar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Oramos por ellos, ¿no? Ayudamos por ellos. Vamos y los aconsejamos, ¿no? De la manera que se pueda. Pero ya ha sido contada porque usted lo ha ganado por Cristo, que más adelante se hayan apartado, ya eso no es nuestra responsabilidad nuestra. Pero nosotros seguimos ahí orando por ellos, ministrando siempre la palabra. Nunca debemos, la Biblia dice, por eso, mire, si nosotros contáramos todas esas cosas, ¿cuánto tiempo demandaría nuestras oraciones? ¿Cuánto faltaría tiempo para orar? Hoy las oraciones de tiempo no llegan, pero hermano, ni a una hora siquiera. La gente no está acostumbrada a orar. ¿Alguien más? Bien, continuamos. La iglesia primitiva llevó el evangelio, la Biblia nos dice que la iglesia primitiva llevó el evangelio más allá de su territorio. No solamente predicaron en su pueblo, en su ciudad, sino que traspasaron su nación. Vamos a ver esto, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 1:8. Primera de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo a Macedonia y a Acaya, sino que también en todo lugar, dice, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos nada de qué hablar. Esto mismo lo dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así hacía la iglesia primitiva. Por eso que nosotros tenemos el evangelio. Si no fuese sido por esos hermanos, nosotros no fuésemos salvos, hermanos. Nosotros nos hubiésemos perdido y hace tiempo nos hubiésemos muerto. La Biblia dice que la iglesia primitiva llevó el evangelio a todas las naciones. Marcos 13:10. Marcos 13:10.
antes a todas las naciones. El Evangelio tendría que ser predicado a todas las naciones. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Que usted ya conoce, ¿no? La gran comisión. Ya usted lo conoce al revés y al derecho esa palabra. Mandamiento, predicar a todo el mundo, a todas las naciones. Otro, a toda criatura. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y predicar el Evangelio a toda criatura. La Biblia dice en el libro de Hechos 17, 6 que el Evangelio fue predicado en el mundo entero. Es por eso que nosotros somos cristianos. Hechos 17, 6. La gente dice, ya están aquí los que trastornan el mundo entero con esa doctrina. Así es una iglesia que está comprometida con el Señor. Por eso nosotros vamos a hacer campaña. Por eso que la iglesia tiene que, hermanos, salir a las calles. La iglesia tiene que estar activa. Ya basta de cuatro paredes. Deberíamos estar afuera perennemente predicando. Debería ser una costumbre, hermano, estar, hermano, predicando más tiempo afuera que adentro. Porque el tiempo se ha acabado, se ha cortado. El Evangelio tiene que ser predicado, hermanos. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor.